Hola a todos, hoy vamos a empezar con algo provocador, directo de Nietzsche. Él lanza esta pregunta casi al inicio de Más allá del bien y del mal. Si suponemos que la verdad es una mujer, ¿qué pasa entonces? Uf, ¿sí? ¿No será, dice él, que los filósofos dogmáticas, con esa seriedad tan torpe, pues no han entendido nada de mujeres? Vaya manera de arrancar esta exploración. Sí, totalmente. Es una imagen que ya te pone en alerta, ¿no? Marca el tono de lo que viene. Hoy justo nos vamos a meter con fragmentos clave de esta obra de Nietzsche. Que es fundamental, claro. Sí, un texto que busca, pues, sacudir muchas ideas establecidas sobre filosofía, sobre moral en Occidente. ¿Y cuál sería el objetivo? ¿Qué buscamos desentrañar hoy? Pues mira, la idea es explorar juntos algunas de sus propuestas más, digamos, impactantes y a veces, sí, incómodas. Ok, Cómo esa crítica a la filosofía más tradicional, su forma de ver la verdad, pero ligada a la vida. También cómo entiende él el origen del bien y el mal. la genealogía de la moral. Exacto. Y esa figura que él plantea, la del espíritu libre, el filósofo del futuro. Queremos ver qué hay detrás de todo eso, de esas valoraciones. Perfecto. Pues entrémosle. Empecemos con esa crítica a los filósofos dogmáticos. Usa esta metáfora del cortejo fallido a la verdad. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Al método? ¿A sus intenciones? Pues yo diría que ataca como todo el paquete. Sugiere que esa solemnidad, esa búsqueda de sistemas así absolutos, perfectos, es una forma de torpeza, Torpeza. ¿sí? Como que la verdad quizá necesita otro tipo de acercamiento, menos rígido, quizá más, bueno, no sé si artístico, pero diferente. Ah, Y va más allá, ¿eh? Dice que esas grandes filosofías que parecen tan sublimes podrían ser en el fondo nobles puerilidades. puerilidades. Eso sí es fuerte. ¿Y en qué se basarían entonces, según él? ¿Cuál es el fundamento tan débil? Señala varias cosas. Por un lado, viejas supersticiones. Ideas como el alma separada o el yo como algo único y constante. Creencias muy arraigadas. Muy arraigadas, sí. También critica los juegos de palabras, cómo la gramática misma nos pone trampas. Como eso de sujeto y predicado. Justo. Pensamos, si digo yo pienso, tiene que haber un yo que hace la acción de pensar. No, una entidad. Y él dice, cuidado, eso es una trampa de lenguaje. Ok. Y también nos acusa de generalizar muy rápido a partir de sus propias experiencias, que son muy personales, y convertirlas en verdades universales. Vaya. Incluso leí que compara la filosofía dogmática con la astrología, ¿no es así? Sí, fíjate. Dice que fue algo que tuvo su momento, su utilidad, quizás hasta necesaria en su tiempo. Menciona el platonismo o el Vedanta en India, Ajá. pero que al final se basan en errores. Y considera que el invento de Platón, eso del espíritu puro y el bien en sí, ese fue el peor error, el más duradero. Y de ahí conecta con el cristianismo, ¿cierto? Exacto, dice que el cristianismo es, palabras más, palabras menos, platonismo para el pueblo. Una versión como simplificada para que la gente la entendiera. Esto me lleva a otra idea que mencionas, la de que toda filosofía es como una autoconfesión. ¿Puedes explicar eso un poco más? Suena a que lo reduce todo a algo muy personal. Sí, es una de sus ideas más psicológicas y bastante radical. Argumenta que detrás de esa fachada de buscar la verdad objetiva, Sí. lo que realmente mueve a los grandes filósofos son sus propios impulsos, sus deseos, sus prejuicios morales, incluso inmorales, dice él, pero disfrazados de lógica, de razón. O sea que la filosofía es como una memoria involuntaria del filósofo. Eso dice. Y da ejemplos, ¿eh? Menciona a Kant con su famoso imperativo categórico, Claro. o a Spinoza con su amor intelectual a Dios. Dice que son formas de enmascarar sus verdaderos motivos, sus valoraciones muy personales, haciéndolas pasar por necesidad lógica o casi matemática. Entonces, está sugiriendo que no existe tal cosa como un instinto de conocimiento puro, que siempre hay algo más detrás. Quizá el deseo de poder o de imponer una visión. Justo eso.
Ve a los distintos instintos humanos, dominar, conocer, crear, como si fueran fuerzas que están luchando entre sí. Y cada una intenta filosofar desde su esquina, queriendo ser la única válida. Es una visión muy dinámica, muy conflictiva del pensamiento. Y esto conecta perfecto con el siguiente punto, la relación entre verdad, perspectiva y vida. Porque si la filosofía es tan personal, tan basada en instintos, ¿qué pasa con la verdad misma? Nietzsche parece que le baja el valor supremo que siempre ha tenido. Totalmente. Lanza esa pregunta súper incómoda. ¿La verdad es siempre mejor que la falsedad? Uf, ¿Qué pasa si un juicio es falso, pero nos sirve para vivir, para conservar la especie, para que nos vaya mejor? ¿Sigue siendo malo por ser falso? Ahí es donde rompe con una tradición filosófica larguísima. y aquí es donde la cosa se pone, bueno, muy vertiginosa. Porque afirma que los juicios que creemos más básicos, incluso esos que Kant llamó sintéticos a priori. Ajá, esas verdades que Kant creía necesarias sobre cómo funciona nuestra mente. Exacto. O las ficciones lógicas que usamos todo el tiempo. Resulta que son quizá los más falsos, pero también los más necesarios para vivir. Exactamente. Dice que renunciar a esos juicios, falsos, pero que nos ayudan a vivir, sería como renunciar a la vida misma. ¡Wow! Y es justo al admitir que la no verdad es una condición para vivir que nos situamos, como dice su famosa frase, más allá del bien y el mal. Ya no juzgamos las ideas solo por si son verdaderas o falsas en abstracto, sino por su función para la vida. Y esto aplica también a la ciencia, porque uno tiende a pensar en la ciencia como el lugar de la objetividad, ¿no? Aplicación del mundo tal cual es una interpretación. Nuestra interpretación. Sí, basada en que confiamos en nuestros sentidos. Algo que él llama, un poco despectivamente, un canon plebeyo de verdad. Y lo contrasta con Platón, que justo desconfiaba de los sentidos y quería dominarlos con conceptos puros. Entiendo. Nietzsche, en cambio, reivindica la perspectiva. Dice que no podemos conocer sino desde un punto de vista. No hay un ver, sino un desde dónde. Incluso sospecha de por qué buscamos la verdad, de esa voluntad de verdad. ¿Qué cree él que se esconde ahí detrás? Plantea una posibilidad interesante, que esa obsesión moderna por la verdad a toda costa quizás sea, irónicamente, un síntoma de, De decadencia. sí, como una desconfianza hacia las ideas modernas, y, en el fondo, un anhelo escondido por volver a creencias más antiguas. El alma inmortal, el viejo Dios, Creencias que quizá eran falsas. probablemente falsas, dice él, pero que permitían a la gente vivir con más fuerza, con más sentido, con más vigor. Y no para ahí. También critica lo que llama certezas inmediatas. Ideas como yo pienso o yo quiero, que para filósofos como Descartes o Schopenhauer eran como el punto de partida seguro, ¿no? Sí, las ve como trampas. Trampas del lenguaje y del pensamiento simplista. ¿Por qué? Dice que yo pienso ya da por hecho que hay un yo que piensa, una sustancia ahí, separada. Y eso no es una certeza inmediata, es ya una interpretación. Claro. Y lo mismo con yo quiero. Simplifica muchísimo una lucha interna de impulsos, de afectos. Nos advierte que tengamos cuidado con las palabras, con la estructura sujeto-predicado que nos lleva a inventar entidades donde quizás solo hay procesos. Es una demolición bastante completa de nuestras bases. Llega a preguntar si el mundo que nos importa, nuestro mundo, no podría ser al final una ficción. Sí, Y si la idea de que hay un autor de esa ficción no es también parte de la misma ficción. exacto. Es como una invitación a cuestionar hasta el fondo nuestras ideas más básicas sobre la realidad, el conocimiento, el yo. Y esta misma actitud, así, demoledora, la aplica igual o más fuerte al tema de la moral. Hablemos de eso. ¿Cómo se conecta esta crítica al conocimiento con la moral? Argumenta que la psicología, que debería ser la ciencia que explora lo profundo del ser humano, ha estado siempre limitada por los prejuicios morales. Como que no se atrevía a ver ciertas cosas. Exacto. Como que le daba miedo meterse en lo oscuro. Por eso él propone una nueva psicología, una entendida como morfología y teoría de la evolución de la voluntad de poder. Suena complejo. Lo es.
Es una psicología que se atreva a mirar de frente todos los impulsos humanos, sin miedo. Incluso los que consideramos malos. El odio, la envidia, la codicia. Especialmente esos. Nietzsche sostiene que esos afectos, que siempre hemos condenado, hay que reconsiderarlos, verlos como condiciones vitales, como parte de la economía de la vida. O sea, no para justificarlos, sino para entenderlos. Exacto, para entender su función. Admite que hacer esto provoca un vértigo moral, te saca de tu zona de confort, pero dice que es un paso necesario para poder situarse sobre la moral, para entenderla en vez de solo obedecerla. Y también critica otras morales que parecen más elevadas, como la de los estoicos, con eso de vivir según la naturaleza. Porque suena bien, ¿no? Lo ve como un autoengaño pero sutil. Para Nietzsche, vivir no es solo adaptarse a la naturaleza. La vida misma implica valorar, preferir, ser injusto en el sentido de tener preferencias, querer ser diferente. Ajá. La naturaleza, dice, es indiferente. Es pródiga y cruel al mismo tiempo. Está más allá de nuestras categorías de bueno y malo. Entonces, acusa a los estoicos de intentar imponerle a la naturaleza su ideal moral, de querer rehacerla a su imagen. Como una tiranía disfrazada. Algo así. Ve en ello una manifestación escondida de la voluntad de poder, no una sumisión humilde a la naturaleza. Y esto nos lleva directo a una de sus ideas más famosas y polémicas, la diferencia entre la moral de señores y la moral de esclavos. ¿Puedes explicarnos esa genealogía que propone? Claro. Es su hipótesis sobre cómo surgieron históricamente y psicológicamente dos tipos básicos de moral. La moral de señores, dice, nace como espontáneamente en las clases dominantes, las aristocracias, gente fuerte, segura de sí misma. Ok. En esta moral, bueno es lo que ellos son y valoran en sí mismos, el orgullo, la fuerza, la salud, la belleza, el poder. Y lo malo, que aquí significa más bien como bajo, despreciable, es todo lo que asocian con la gente común, lo vulgar, lo cobarde, lo útil, lo mezquino. Entiendo. Es una moral que afirma. Sí, crea valores, se afirma a sí misma, se glorifica. Los deberes y el respeto son, sobre todo, entre iguales. Hacia los que consideran inferiores, sienten que pueden actuar, pues eso, más allá del bien y del mal, con cierta indiferencia. ¿Y la moral de esclavos? ¿Cómo surge esa y qué valores tiene? Esa nace, según Nietzsche, como reacción. Nace de los oprimidos, los débiles, los que sufren. Y su motor principal es el resentimiento. ¿El resentimiento? Sí, el resentimiento contra los señores que los dominan. Como no pueden ganarles por la fuerza, hacen una inversión de los valores aristocráticos. ¿Le dan la vuelta? Exacto. Ahora, lo malvado, y aquí sí usa malvado en un sentido más fuerte, es justo lo que caracteriza al señor. La fuerza, el poder, la riqueza, incluso su aparente crueldad. ¿Y lo bueno entonces es? Lo bueno pasa a ser todo lo que ayuda a soportar esa vida oprimida. La compasión, la paciencia, la humildad, la amabilidad, la renuncia. Es aquí, en esta moral que reacciona, donde nace la oposición bueno contra malvado que conocemos hoy. Muy diferente a la de los señores, que era bueno noble contra malo despreciable. Y él le da un papel muy específico a un grupo en esta rebelión de los esclavos en la moral, ¿verdad? Sí, se lo atribuye principalmente a los judíos. Como un pueblo sacerdotal con una larga historia de opresión, dice que ellos iniciaron genialmente esta transvaloración. ¿Cómo? Identificando al rico y poderoso con el malvado, con el impío, y al pobre, al humilde, al que sufre, con el bueno, el santo, el amigo de Dios. Una inversión total. Total. Y considera que esta inversión, que luego el cristianismo continuó y popularizó, le dio a la vida humana una dimensión nueva, un atractivo peligroso y fascinante. Introdujo esta tensión moral profunda en el mundo. Entonces, desde esta visión, el juicio moral, el juzgar a otros, puede ser visto como una forma de venganza. En gran medida, sí, lo ve como la venganza de los que él considera menos dotados espiritualmente contra aquellos que perciben como superiores. Una forma de nivelar. Exacto. Una forma de nivelar el campo de juego. Buscar la igualdad ante Dios porque no la hay en la tierra. Dice irónicamente que es una manera de que los limitados adquieran cierta espiritualidad y sutileza a través del odio y la condena moral.
También advierte contra la moral desinteresada, sobre todo cuando se quiere aplicar a todos por igual, porque la ve peligrosa. Porque él valora mucho la jerarquía, la diferencia. Considera que una moral que le habla igual a todos, sin distinguir, primero, peca contra el buen gusto. Ajá. Y segundo, y más grave, actúa como una seducción peligrosa para los individuos que podrían ser superiores. Los invita a descuidar su propio camino, su potencial único, sus responsabilidades, en nombre de un bien común que él ve como algo mediocre. Y esto seguro conecta con su crítica a la compasión, al Mitleid. Ese es uno de los puntos que más choca hoy, ¿no? ¿Por qué la ve tan mal? Sí, es una crítica muy dura. Ve la compasión moderna, sobre todo esa que busca aliviar cualquier sufrimiento, sin importar de quién o por qué. La ve como una debilidad. Una debilidad. Sí, porque dice que en lugar de fortalecer a la humanidad, la debilita. ¿Cómo? Pues conservando artificialmente lo enfermo, lo fracasado, lo que él llama degenerado. Impide como una selección natural, digamos. Exacto. Considera que esa compasión impide que florezcan los tipos humanos más fuertes, más saludables. Y él opone a esa compasión por el sufrimiento una especie de compasión superior. ¿Compasión superior? Sí, una compasión por el potencial humano que se desperdicia, por la mediocridad que se fomenta cuando ponemos la comodidad y la igualdad por encima de la excelencia y el desafío. Es una visión muy, pues sí, aristocrática, jerárquica, hasta las últimas consecuencias. Y supongo que esto nos lleva a su idea del espíritu libre, o el filósofo del futuro, quien es este personaje que puede navegar estas aguas tan peligrosas. Exacto. Es la figura que, para él, encarna la superación de esa moral tradicional y de la filosofía dogmática. Pero fíjate qué curioso, empieza diciendo algo paradójico, ¿Qué cosa? que para vivir con cierta ligereza, con libertad, con alegría, necesitamos un poco de ignorancia, de superficialidad. ¿Ignorancia? ¿Superficialidad? Sí, incluso dice que la ciencia misma se basa en una voluntad más profunda de no saber ciertas cosas, de simplificar, de aceptar el error como parte del refinamiento de la vida. Ignorancia voluntaria para ser libre. Suena muy contraintuitivo. Lo es, pero la idea es que si fuéramos conscientes todo el tiempo de la complejidad y el horror del mundo, nos paralizaríamos. El espíritu libre sabe usar la máscara, la apariencia, la simplificación. Son herramientas para vivir y para crear. Entiendo. Y también les advierte a estos espíritus que no caigan en la tentación del martirio. Dice que sufrir por la verdad corrompe al filósofo, lo vuelve terco, lo animaliza. Que la verdad no necesita esos defensores. Exacto. Que si existe, no necesita fanáticos. Es mejor retirarse, buscar la soledad, mantener la distancia, usar máscaras. Mencionas que este espíritu libre tiene que estudiar incluso al hombre medio, a la norma, aunque no le guste. ¿Para qué? Para entender el terreno en el que se mueve, tiene que conocer la regla para poder ser la excepción. Y aquí mete el concepto de cinismo. Cinismo. Sí, pero no tanto como la filosofía antigua, sino como una forma de honestidad un poco vulgar. La manera en que la gente común, a veces sin querer, roza la verdad sobre sí misma y sobre la condición humana, aunque sea de forma cruda. La independencia es clave para este espíritu, pero también peligrosa, dices. Muy peligrosa. La independencia de verdad es un privilegio de los fuertes, dice él, de los que se atreven a pensar por sí mismos y a vivir con sus propios valores. Pero tiene un costo. Claro, implica aislamiento, que no te entiendan, que te vean como una amenaza. Por eso habla de la diferencia entre lo exotérico, lo que se muestra afuera al público, y lo esotérico, el pensamiento más profundo, más reservado. Cosas que no todos pueden entender. Creo que sí, que hay verdades o perspectivas que solo se pueden asimilar desde cierta altura del alma, y que lo que nutre a un tipo superior puede ser veneno para uno inferior. Dice que la tragedia, vista desde muy arriba, puede dejar de parecer trágica. De ahí la necesidad de la máscara que mencionabas antes. Justo. El espíritu que es verdaderamente profundo necesita protegerse. Protegerse de la interpretación superficial y casi siempre equivocada que la mayoría va a hacer de lo que dice y hace. La máscara es una defensa contra la vulgarización. ¿Y cómo son finalmente estos filósofos del futuro que él espera? Los llama tentadores. Sí, Versucher en alemán. Significa tentadores o experimentadores.
No van a ser dogmáticos como los filósofos antiguos. ¿Cómo serán entonces? Tendrán un orgullo, dice, que les impida creer que su verdad tenga que ser para todos. Rechazarán la idea del bien común, porque para Nietzsche, lo que es común rara vez tiene mucho valor. ¿Muy selectivo? Mucho. Reservarán sus pensamientos más raros, más valiosos, para los pocos que puedan entenderlos. Serán espíritus libres, muy libres, pero van más allá de los simples librepensadores de su época. ¿Por qué? ¿Qué tenían de malo los librepensadores? Los veía como niveladores, al servicio del gusto democrático, que él despreciaba. Estos nuevos filósofos serían algo más, elevado, más radical. Suena a una élite intelectual muy exclusiva. ¿Y cuál sería su misión, su meta? Una meta enorme, y terrible en cierto modo. Quieren impulsar valoraciones totalmente opuestas a las que dominan. Llevar a cabo una transvaloración de todos los valores que consideramos eternos. ¿Cambiarlo todo? Sí. Preparar el terreno para grandes riesgos, para nuevos ensayos de disciplina y selección humana. Quieren acabar con lo que ven como el dominio del absurdo y el azar en la historia. ¿Para qué? Para enseñar que el futuro de la humanidad no está escrito, que depende de la voluntad humana consciente de crear nuevos valores. Incluso piensa que podrían usar las religiones que ya existen como herramientas educativas y selectivas para sus fines. ¡Qué complejo! Y todo esto, según entiendo, se basa en un concepto que es clave en su obra tardía: la voluntad de poder. Así es el concepto con el que intenta unificar toda su visión del cosmos, de la vida, del ser humano. ¿Y qué es exactamente? Para Nietzsche, el instinto más básico no es el de autoconservación, como pensaban otros. ¿Como Schopenhauer o Darwin? Exacto, sino que es un impulso afirmativo de expansión, de descargar fuerza, de dominar, de superarse constantemente a sí mismo. Aplicado a todo. Intenta explicar toda la vida orgánica, todos los instintos, los afectos, los pensamientos, como diferentes formas de esta única voluntad de poder. Llega a decir, de forma muy audaz, que el mundo, visto desde dentro, en su esencia, no es otra cosa que voluntad de poder y nada más. Bueno, hemos tocado muchísimos puntos y muy intensos. La crítica radical a la filosofía dogmática, a su búsqueda de una verdad única. Sí, ha sido denso. La deconstrucción de la moral judeocristiana como producto del resentimiento de los esclavos. Esa afirmación de la vida ligada a la perspectiva, a la voluntad de poder. Y finalmente, esta figura casi mítica del filósofo del futuro que opera más allá del bien y del mal. Es mucho que procesar, la verdad. Definitivamente. Explorar a Nietzsche siempre es una sacudida, intelectual y emocional. Te obliga a cuestionar cosas muy, muy profundas. Sí. Y para terminar, quizás sea bueno recordar una advertencia del propio Nietzsche, del aforismo 146. Dice: «Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, también éste mira dentro de ti». Uf, qué advertencia. Escalofriante, pero muy pertinente, ¿no? Nos recuerda los riesgos que hay al meternos tan de lleno en estas ideas tan desafiantes, al mirar de frente esas zonas oscuras o ambiguas de lo humano que él nos obliga a ver. Exacto. Y la pregunta queda resonando: ¿hasta dónde podemos asomarnos a ese abismo sin que el abismo termine por transformarnos? Una reflexión para llevarse.